Ya, 8 de la mañana con 14 minutos, vamos a volver a hablar de política con un actor que dice estar fuera de la política hace ya varios años, pero se reúne con varios políticos bien permanentemente. Decía recién una vez por semana, con Longueira, con Lavín, con varios otros, con el ex senador Alvarado. Estamos hablando de Víctor Pérez, ex senador, ex secretario general de la UDI en la presidencia de Juan Antonio Coloma, ex ministro del Interior, además del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Víctor, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se puede estar fuera de la política tan dentro de la política? No, yo estoy fuera, no estoy dentro. Uno tiene una preocupación, tiene experiencia, ha vivido procesos políticos, entonces mira con cierta angustia, porque creo que la política en el último tiempo es la que, como decía Rafael, está embarrando muchas cosas, digamos. Creo que a veces lo único que hay que cambiar en el país es el sistema político, porque tal como estamos es muy difícil gobernar. Y lo que necesita el país es que gobiernos con capacidad y facultad de gobernar. Lo vivimos nosotros con el presidente Piñera y también de una u otra manera lo vivió el presidente Boric. Es muy difícil gobernar. Aquí hay una frase notable que dijo el senador socialista José Miguel Insulza cuando renunció a la jefatura de la bancada del Partido Socialista. Me voy porque aquí cada gallo hace lo que quiere. Y cuando cada gallo hace lo que quiere, es imposible gobernar. Y por lo tanto lo que se requiere el país es verdaderamente capacidad de gobernar. Hoy día tenemos problemas extraordinariamente serios. El crimen organizado. Y por lo tanto uno llega y escucha, pero ¿cómo vamos a enfrentar el crimen organizado? Tenemos que hacer una mirada absolutamente distinta. Hay varias preguntas que hay que responder, como por ejemplo, ¿con un sistema penal garantista podemos enfrentar al crimen organizado? Víctor Pérez, en estas reuniones que usted tiene periódicamente en tono de amistad con Pablo Longueira, expresidente también de la UDI, con senadores del partido, con exdiputados del partido. Exsenadores también. No exsenadores también, exdiputados del partido también. Analizan, me imagino, con mayor detención y con mayor preocupación eventualmente lo que está pasando en la derecha en este momento en materia electoral. ¿Cuál es el diagnóstico suyo como ex secretario general de la UDI, ex parlamentario de ese partido, además ex ministro, de lo que está pasando con la campaña particularmente de Belín Matei? Ahora, lo que pasa es que la campaña es un efecto de decisiones anteriores. Yo diría que aquí hay un punto de inflexión que hay que tener muy claro, que es septiembre del año 2022. Más del 62% de los chilenos rechaza el proyecto de izquierda. Es una gran oportunidad porque se une muchas fuerzas políticas, se une la comunidad todo, y da un rechazo. Por lo tanto, a partir de ahí, a mi juicio, los líderes de la centro-derecha debieron haber buscado organizar e interpretar ese 62%. Y no lo hicieron. ¿Qué significa eso? ¿Haber buscado otro candidato? No, sino un problema de personas. Aquí es un problema de ir generando, interpretando adecuadamente lo que la ciudadanía quería, cuál era el mensaje de la ciudadanía. Pero se toman medidas de corto plazo que son extraordinariamente negativas. Por ejemplo, los líderes de la centro-derecha, de todos los partidos de la centro-derecha, prácticamente no todos, pero prácticamente todos, el domingo en la noche deciden ir inmediatamente donde el presidente Boric. Es decir, le quitaron la posibilidad de celebrar a la gente. La gente no pudo celebrarlo, entonces no hubo ningún acto celebratorio. Y como no hubo ningún acto celebratorio, los que perdieron minimizaron su derrota. Y ahí, yo creo que ahí partimos claramente con una visión muy sesgada, muy menor, muy de falta de gran política para poder enfrentar esta cosa de una manera distinta, un gobierno que quiso refundar todo. Sin embargo, Republicanos parece haber leído mejor ese rechazo, porque Republicanos se queda con la mayoría del segundo proceso constitucional. Después termina fracasando también. Tuvo la mayoría y no supo usar la mayoría. Y eso también es probablemente negativo. En segundo lugar, no hacer primaria. A nosotros siempre, y lo planteamos, y llamamos a la dirigente, le dijimos a quienes quisieran escucharnos que hacer primaria era una cuestión básica, lógica, que resolvía una serie de dificultades, que movilizaba al sector. ¿Pero primarias con quién? ¿Ah? ¿Primarias con quién? Cuando yo hablo del sector, hablo a todos. Aquí nadie se salva. Nadie se salva. Y por lo tanto primaria con los republicanos, con todo el sector que se sentía de oposición, se dieron a haber hecho primaria. No se hizo primaria y por lo tanto eso fue angostando, fue debilitando, y hoy día estamos en una situación compleja, digamos, en la cual las campañas,
la campaña de la izquierda se ve, digamos, con algún grado de solidez cuando no debiera tener ninguno. En segundo lugar, no se analiza con claridad cuál es el efecto de la primaria de la izquierda. Como alguien dijo por ahí, la primaria de la izquierda lo primero que hizo fue eliminar lo que mucha gente decía la segunda vuelta germana-alemana. Lo eliminó. Segundo, el hecho de que ganara la candidata del Partido Comunista la primaria de la izquierda genera un fenómeno político extraordinariamente importante que ni siquiera lo lograron en el año 70 con Pablo Neruda, que por primera vez quien lidera es el Partido Comunista y por lo tanto la candidata es del Partido Comunista y el Partido Comunista por lo tanto va a recibir un efecto positivo de su candidata, lo que hace que el Partido Comunista sea mucho más relevante de lo que hemos tenido en los 15, 20 años y va a ser mucho más relevante en los próximos 10, 15 años. Por lo tanto, esa falta de visión para enfrentar y nos tiene hoy día que no tenemos una lista parlamentaria única básica, porque aquí el que gane, de la centro-derecha, el que gane, Kast podrá hablar todos los programas que quiera, pero si no tenemos minoría en el Congreso no va a poder hacer ninguna de las cosas que ha prometido. La Beli Matei exactamente igual. No leer eso como una cosa obvia, a mí me parece que genera esta incertidumbre y este temor que está progresivamente teniéndose en los sectores de la centro-derecha que uno lo llama y con que uno habla. ¿Cuál ha sido la falla de la así llamada gran política que hace que la representante de un partido que tiene 5% reciba tal apoyo en las encuestas? Mira, yo creo que hoy día el apoyo de las encuestas de Jara no es más allá del apoyo que tiene el presidente de la República. Yo creo que Jara no está representando más allá que ese mundo. El mundo en que un gobierno extraordinariamente negativo para el país, con muchos errores, con muchas falencias, con muy malos resultados en cosas que son fundamentales para los chilenos, como es la economía, la seguridad, la salud, la educación, todos resultados extraordinariamente negativos, tiene un 30%, 35%, y eso es lo que representa Yanez Jara, pero unido frente a una mayoría desunida, eso se potencia mucho más. Y por lo tanto, creo que la potencialidad que está teniendo la candidatura de Yanez Jara es producto no de su campaña ni de sus adherentes, sino que de los errores que ha tenido la centro-derecha, derecha, como quiera llamarla. Víctor Pérez, ¿quiénes son los responsables de esos errores, de los errores cometidos y de los errores de diagnóstico que usted tan gráficamente dibuja, digamos? ¿Son las dirigencias de los partidos? Es muy importante, a raíz del tema que estaban hablando recién, del tema del teniente, todo el mundo a buscar culpables inmediatamente. Yo creo que son todos los dirigentes políticos, todos que han tenido responsabilidad de dirigentes políticos. En primera línea, la directiva de la UDI, me imagino que es el partido que sustenta la yo soy de la UDI, por lo tanto, mi directiva de la UDI creo que no estaba a la altura, pero uno debe reconocer que otros también, esto de cerrarse por parte de los republicanos a la primaria, a mí me pareció muy insólito porque no hay argumento. Fíjate que el argumento que tenían para la elección de gobernadores que había segunda vuelta. La centro-derecha perdió 4 gobernadores, tendríamos 4 gobernadores más. ¿El comando y los equipos de Beli Matei han estado a la altura? Y el segundo argumento, hoy día ya en la parlamentaria no hay segunda vuelta. Entonces ya el argumento de las gobernaciones se nos acabó. ¿Cuál es el argumento ahora para no ir a primaria? Es que sabes la identidad. Pero si en una sola lista tú también tienes identidad, vas a tener candidato al Partido Republicano con sus banderas, con sus ideas. Pero al final del día eso es caudillismo. Nuestra política fomenta el caudillismo. Por eso yo te empecé diciendo el sistema político hay que cambiarlo, porque el sistema político que ha permitido que existan casi 30 partidos hace inviable gobernar, por lo tanto... Pero ¿cómo se cambia cuando los incumbentes son los que tienen que cambiarlo? Eso es, tenemos que tener responsabilidad política y nuestro sector debería tenerla. Nuestro sector debería tener. Es la primera demostración para cambiar, es decir, vamos a ir a una señal electoral para elegir nuestros votos, tener las identidades cada uno propias. Nosotros fuimos en lista con Renovación Nacional durante muchos años y nadie dice que ir en lista con Renovación Nacional mermó la identidad de la UDI, claro. Todo lo contrario. Por lo tanto, eso es un argumento, a mi juicio,
Palazzi hoy día nos va a pasar cuenta, y que le va a pasar cuenta si casi gana, no va a poder ganar un parlamento en contra. Bueno, yo viví en parlamento en contra, digamos, del gobierno Piñera 2 y uno se da cuenta lo que eso puede ser. Y por lo tanto creo que además con Kast va a ser incluso peor. Si gana la Evelyn Matei exactamente igual. Y aquí ha faltado liderazgo, ha faltado convicción. ¿Ha faltado liderazgo de la propia candidata? ¿Qué pasa con los equipos de la candidata cuando ella misma dibuja la semana pasada una estrategia judicial que después, 2 días después, desiste ante los costos electorales que tuvo? Lo que pasa es que cuando no hay un liderazgo claro, cuando no hay una... ¿Pero de quién debería ser el liderazgo? Lo que pasa es personalizar esto. Son errores. Se cometen errores. ¿Quién cometió ese error? La candidata, el comando. Dan lo mismo, son errores. ¿Debió haber seguido con el proceso judicial contra Kast? Yo creo que no. Yo creo que judicializar una campaña política es una tontera. Alguien escuché por ahí que dijo, mire, toda esta semana ha hecho que el gobierno y el comando de General Jara está comiendo cabrita. Entonces, uno no puede hacer que al rival le salga todo fácil. Y yo creo que nuestros líderes, todos, están haciendo que a nuestro rival de la izquierda le esté saliendo bastante fácil la cosa. Hoy día hay una derecha, hay un partido republicano con libertarios y con los socialcristianos que tienen una lista parlamentaria única. Chile Vamos está intentándolo con demócratas, pero definitivamente la derecha no tiene una lista parlamentaria común. Y es un error. Ya, eso es un hecho de la causa. Y el otro hecho de la causa, si uno atiende o no atiende las encuestas o cuánto crea o no crea en las encuestas, hay una encuesta que sale esta semana, que es la Academ, que pone a Evelyn Matei ya cuarta. Y detrás de Franco Parisi. Ese es el escenario hoy día. ¿Cuál es su diagnóstico de ese escenario? ¿Cómo describe ese escenario de cara a que, por ejemplo, quedan 2 semanas para la inscripción de las listas parlamentarias? Es un escenario complejo, pero no nos olvidemos que el tema principal... ¿Reversible? Sí, el tema principal es el parlamentario. El tema principal es el parlamentario. Pero eso probablemente ya no va a cambiar. O sea, Chile Vamos a alcanzar un acuerdo con demócratas. Es que si no cambia, da lo mismo que en el presidente, va a ser un desastre. No hemos tenido en la historia, desde el regreso a la democracia, la cantidad de parlamentarios desaforados que tenemos hoy día. Algunos por picanterías como meter las manos y después aplastar el celular. Eso ya no tiene nombre. Máximo. O sea, uno puede criticar la labor parlamentaria o debe criticarla en base a los hechos legislativos. Pero cuando estamos hablando de este tipo de cosas, uno tiende a perder un poco la esperanza. Eso no se puede cambiar porque están elegidos, y mirando los que están postulando, yo no veo mucha señal de cambio tampoco. Bueno, yo te diría, esa es la gran tarea. Y primero, obtener una mayoría, y que esa mayoría que se obtenga es con personas que actúen responsablemente. Sí. Y eso se hubiera logrado con una lista unificada. Absolutamente. Cuando tú tienes que ponerte a defender tus candidatos frente a otro partido, negociar las listas, tú quieres la posibilidad de tener gente mucho más responsable. Si tú vas a elegir, digamos, vamos a tener una lista única de Perú, que hay irresponsables que van a votar lo que quieran el día de mañana, no sirve de mucho. Aquí tenemos que tener convicción de que para gobernar y imponer, resolver los temas de delincuencia, de seguridad, económico, de salud, educación, tenemos que tener responsabilidades políticas. No son temas sencillos, no son temas fáciles. En muchos casos no son temas populares. Pero la UDI ha tenido no candidatos legislativos, pero sí alcaldes que son los protagonistas de los principales escándalos de corrupción. Bueno, y tienen que ser, si es que cometieron delitos, tendrán que ser sancionados. Yo creo que aquí no ha habido defensa, yo no he visto que defensa corporativa está funcionando. No digo, pero el filtro ahí no funciona. Es que el filtro tiene que funcionar. Esa experiencia nos lleva a que no podemos cometer esos errores, porque si no asumimos la experiencia, no asumimos lo que hemos vivido para mejorarlo, estamos absolutamente liquidados. Víctor Pérez, hoy, 5 de agosto, Evelyn Matei, de acuerdo al diagnóstico que ya hemos conversado suficientemente, ¿pasa a segunda vuelta? Yo creo que tiene todas las potencialidades, si es que hoy día pasa a segunda vuelta. No siguen existiendo errores que son los que la han mandado al tercer lugar. Porque si tú ves la trayectoria de las encuestas, la baja de la encuesta, son productos de errores no forzados. Ya, pero ¿hay algo que a usted le haga pensar que esos errores van a dejar de cometerse? Yo creo que cuando uno está en una candidatura presidencial, cuando uno junta una coalición de partidos, se conversará, tomará decisiones para evitar los errores. Ahora, si vamos a seguir cometiendo los errores,
se llama Comisión Directa de Gutiérrez, no hay duda que los resultados van a seguir siendo malos, pero creo que tiene la potencialidad para poder revertir esto. Pero dejemos cometer errores. Ya, a propósito de lo Como parlamentario. dijo Waldo Andrade el otro día en el programa, sigan haciendo lo mismo que están haciendo hasta ahora. Ya, a propósito de lo parlamentario, el riesgo de descuelgue que cristaliza Andrés Celis la semana pasada, de decir, si hay una candidata que en las siguientes encuestas, de cara sobre todo a la inscripción que está a la vuelta de la esquina, que es el 18 de agosto, 18. Exactamente, 2 semanas, sigue estando cuarta o tercera en las encuestas, los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a sacarse la foto con Kast. Yo creo que eso puede suceder, lamentablemente, y eso ahora no sé si les va a servir mucho, digamos, porque van a estar compitiendo con candidatos republicanos y por lo tanto la gente va a preferir el original al que... Ya, pero hoy día es un riesgo real los descuelgues parlamentarios. Es una posibilidad que lo que debilita es la candidatura presidencial, sin duda, y en segundo lugar, yo no sé si a esos candidatos les ayudará mucho esa actitud. Ex senador, ex secretario general de la UDI, con Juan Antonio Coloma como presidente, ex ministro también del Interior del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Víctor Pérez, gracias por venir a ADN hoy. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Chao.